vivir con personas ancianas es una demostración de amor, perseverancia y mucha paciencia. Sin mayor apoyo del Estado, las personas de la tercera edad pueden convertirse en cargas para las familias que no cuentan con recursos para su buena atención. Y de esta reflexión nace la cita de la semana. También aquí hay gente que está pagando publicidad todos los días, ponerle de anuncios políticos o lo que sea, del gobierno, en vez de utilizar ese recurso económico, ese 30% que se está llevando la corrupción, Haroldo, ese 30% sería tan suficiente como para poder darle alimentación a los adultos mayores. Porque hay un compromiso bastante grande, Haroldo, y es que no solo la espiritualidad, y eso por ahí me quedé antes de irnos al primer anuncio, y es que, Haroldo, lo más importante para mí, adicional a la ley, es que hay que darles la palabra de Dios, porque son los próximos que se van para otro lado. Están listos para irse al cementerio. Desde hace unos años los hospitales nacionales y centros de salud mantienen un bajo abastecimiento de medicamentos, insumos y material médico quirúrgico, lo que provoca que los centros asistenciales entren en crisis y los sindicalistas y médicos en paros laborales y cierres. Veamos qué ha pasado en el sistema de salud en los últimos meses. No quieren entregar por falta de pago. No tenemos. La población finalmente termina siendo la más afectada. El pasado 23 de julio los médicos del Hospital Roosevelt se declararon en crisis por falta de insumos y decidieron no atender la consulta externa ni efectuar las cirugías programadas. Fue hasta el 4 de agosto que llegó medicamento al hospital, pero solo para 3 meses. El 21 de agosto el ministro de Salud realizó una visita sorpresa a los hospitales Roosevelt y San Juan para ver las bodegas de medicamentos que se encontraban abastecidos en un 70%. La mayoría de proveedores no quieren entregar por falta de pago. Búsqueme Imipenem. Imipenem no tenemos. Ok, miremos Albúmina, ¿cuánto tenemos? No tenemos. No tienen. Esa no ha entregado a los proveedores desde hace 2 años. El 24 de agosto los sindicalistas, con una serie de acciones, solicitaron el cumplimiento al pacto colectivo a un año de su firma. Como presión, el 25 de agosto cerraron la ventanilla de alimentos y medicamentos, impidiendo el ingreso de esos insumos al país. El 28 de agosto, con una marcha, los sindicalistas del interior y la capital exigieron el cumplimiento del pacto colectivo, la reinstalación de la directora de medicamentos y el abastecimiento. Y entregaron una propuesta en el Congreso de cómo mantener los insumos en los hospitales. Que venga a fortalecer el presupuesto de salud, pero además que lleve candados para que no lo utilicen para el área curativa, sino que se utilice específicamente para la atención primaria. El fin de semana, el ministro se reunió con los sindicalistas y aseguró que durante septiembre se cumplirá el pacto colectivo y de 22,000 plazas, 3,000 pasaron a permanentes, quedando pendientes 19,000. Obtuvimos del Congreso de la República los 500 millones hasta el mes de abril. Entonces, nosotros consideramos que esto lo vamos a tener totalmente solventado, particularmente en la unificación de los bonos en este mes. Además indicó que necesita un aumento presupuestario para cubrir las necesidades. El presupuesto del Ministerio de Salud Pública es el mismo que el presupuesto del año pasado, pero las necesidades han crecido. Yo quiero dar algunos ejemplos de cómo lo que se planifica en un presupuesto se desbarata con lo que pasa pues en el tema de salud. La población finalmente termina siendo la más afectada. Tenemos que ver que la misma población, al no contar con algún tipo de respuesta por parte del aparato público del Estado, en este caso por parte del sistema que maneja el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se ve obligado y empujado e incluso forzado a tener que buscar las soluciones a sus problemas de salud, por ejemplo, a los proveedores de servicios privados. Las familias guatemaltecas tienen que sacrificar recursos adicionales, tierras, ahorros, patrimonio que puedan tener para poder venir y hacerle frente a una enfermedad que resulta ser catastrófica para esa familia.
el ataque contra un grupo de estudiantes en Amatitlán y otras noticias se han convertido en las 5 importantes de la semana. José María Ardón Lines, alias El Chema, y Lester Salomón Monterroso Mijangos, junto a un menor de edad, son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y responsables de un ataque armado cometido afuera del salón donde se realizaba la fiesta de aniversario de un colegio de Amatitlán. Los dos fueron capturados en un cuarto de alquiler localizado en la zona 1 de Amatitlán y el menor en el residencial Valle de la Mariposa. Estas casas estaban pintadas con signos que identifican a la Mara Salvatrucha. Continuó esta semana el rechazo a la ley de obtenciones vegetales, también conocida como Ley Monsanto, ya que alcaldes de los 48 cantones de Totonicapán llegaron al Congreso de la República para exigirle a los diputados deroguen la ley por considerar que afectará sus actividades como pequeños agricultores. De no obtener una respuesta favorable, indicaron que continuarán con manifestaciones y bloqueos a nivel nacional. El director del sistema penitenciario, Edgar Camargo, fue capturado en un operativo dirigido por la CICIG y el Ministerio Público. Camargo sería una pieza esencial de una presunta red criminal encabezada por el reo Byron Lima, condenado por el caso Gerardi. Junto al operativo para dar con Camargo se dieron otros 14 allanamientos en varios puntos del país. Los 15 allanamientos realizados se llevaron a cabo en las zonas 10, 3 y 16 de la capital. A 19 días de que la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales entrara en vigencia, el Congreso, presionado por la controversia que ésta desató en la población, cedió a derogarla. A través de una moción presentada por el diputado oficialista Iván Arévalo, la ley fue sometida a votación y prevaleció el deseo por enmendar la problemática que se produjo, algo que las organizaciones celebraron y agradecieron, pero también advirtieron que esperan no se dé nuevamente. Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché son los departamentos que muestran un alto índice de la trata de personas con fines de matrimonio forzado y explotación sexual. Por ello, 16 organizaciones se unieron para exigirle al Congreso la aprobación de la iniciativa de ley 4746. La denuncia señala que niñas entre 10 y 14 años son obligadas a contraer matrimonio, algunas por temas culturales, pero otras en abuso de parte de familiares. Un reportaje realizado por nuestro colega Prensa Libre pone al descubierto que Guatemala está siendo usada por los cárteles para la elaboración de drogas sintéticas, algo que se convirtió en el suceso de la semana. Guatemala se ha convertido en un sitio apetecible para los grandes cárteles de la droga, que han instalado narcolaboratorios en nuestro país con la finalidad de elaborar estupefacientes y trasladarlos luego hacia México. De acuerdo a una investigación periodística de Prensa Libre, se trata de una operación criminal entre narcos mexicanos y colombianos. Lo que se buscaría es crear en Guatemala la droga y luego llevarla hasta el mercado estadounidense. Prueba de ello es la detección de narcolaboratorios en varios departamentos del país. Desde el 2011, un total de 18 de estos laboratorios clandestinos han sido desmantelados por las fuerzas de seguridad y se habla de la presencia de químicos biólogos colombianos que están adiestrando a guatemaltecos para que elaboren las drogas. Solo este año se han desmantelado 7 narcolaboratorios en Retaluleu, San Marcos, Chimaltenango, Guatemala y Huehuetenango. El más moderno de todos se localizó en Pueblo Nuevo Viñas en Santa Rosa, donde la inversión en equipo demostró que era el más industrializado de todos. Prensa Libre destaca que los colombianos preparan cocineros locales para hacer las mezclas en la elaboración de drogas de diseño y les indican el tiempo y la fórmula sobre las cantidades exactas que deben utilizar en cada químico, así como el tiempo que llevan en los hornos. Según el trabajo periodístico de nuestro colega Prensa Libre, los mexicanos de los cárteles del Golfo, Sinaloa y Caballeros Templarios son los encargados del aspecto estratégico para su movilización, aprovechando la vulnerabilidad de la frontera Guatemala-México que hace fácil el trasiego a suelo mexicano. América Latina es un continente de contrastes donde confluyen bellezas naturales, climas diferentes, culturas y costumbres únicas. Pero hay algo que más nos une, la pobreza de nuestros pueblos. El
Informe Mundial de Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a conocer en El Salvador que más de 56 millones de personas salieron de la pobreza extrema en América Latina entre el 2000 y 2012. A pesar que reconoce el progreso de la región, llama la atención sobre más de 199.7 millones. Se enfrentan al riesgo de volver a la pobreza en caso de que se produzca alguna crisis o adversidad. Según el PNUD, el progreso es por el crecimiento económico de la última década, aunque los resultados varían. Naciones Unidas explica que los ciudadanos en pobreza extrema son los que reciben hasta $4 al día. El estudio destaca que la región no logró disminuir la población que se encuentra vulnerable y que ese grupo aumentó entre el 2000 y 2012, al pasar de 156.5 millones de habitantes a 199.7 millones, es decir, 43.1 millones de ciudadanos más. Se trata de trabajadores informales, migrantes, personas con discapacidad, minorías de personas de edad, mujeres y niños. Según PNUD, ya no se encuentran en la pobreza, pero tampoco han logrado acceder a la clase media. El documento apunta además que 81.6 millones lograron acceder a la clase media, ciudadanos con un ingreso per cápita diario entre $10 y $50. Si los países no reducen su vulnerabilidad y refuerzan la capacidad de recuperación ante crisis financieras y desastres naturales, no seremos capaces de garantizar y mucho menos de ampliar los avances en la región en el ámbito social, económico y ambiental, subrayó el PNUD. Entre los casi 200 millones de vulnerables, la mitad tiene trabajo. No obstante, el 54.4% de ellos son trabajadores informales, el 49.6% no tiene acceso a servicios médicos, el 46.1% no tiene derecho a pensión para el retiro y el 53.2% no tiene contrato laboral. Además, hay la recepción de muchos latinoamericanos de que el desarrollo de la región está amenazado por los niveles cada vez más altos de homicidios y otros crímenes violentos. En camino opuesto se encuentran Guatemala y República Dominicana, donde la pobreza aumentó un 6.8% y un 0.7% respectivamente. También disminuyó el tamaño de la clase media en un 3.3% en Guatemala y un 3.7% en República Dominicana. Este país preocupa aún más porque el índice de ciudadanos vulnerables también se incrementó un 3.6%, mientras que en Guatemala bajó un 3.1%. Miles de manifestantes marcharon por las calles de Chile reclamando que el gobierno ponga fin a la impunidad. Unas 5.000 personas manifestaron hoy en Chile por reclamo a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura al cumplirse el aniversario del golpe de Estado de 1973. Los manifestantes llevaban pancartas con los retratos y los nombres de sus familiares detenidos en ese año y de los que nunca más supieron. Las agrupaciones pro derechos humanos exigieron una postura más decidida a la presidenta de la República en la adopción de medidas que pongan fin a la impunidad. El conflicto sectario en Irak está provocando que cientos de personas huyan de sus casas y así evitar la muerte de sus familiares. Miles de yazidíes huyen de sus casas en Irak para escapar de los combatientes del Estado Islámico, quienes amenazan la ciudad de Sinjar desde abril y que ha provocado la muerte de niños, mujeres y ancianos, provocando a Estados Unidos a intervenir y realizar nuevos ataques aéreos para combatir a los islamistas. Para el próximo martes se espera se realice una nueva audiencia con los sindicatos de pertenecer a la estructura de negociación ilícita en Pavoncito, liderada por el reo Byron Lima. Esto fue lo más relevante esta semana y ocurrió en la Torre de Tribunales.